Bueno, como veis, hoy estoy sin el coche. Él se ha ido, yo estoy aquí, bueno, se ha ido, se lo han llevado. Y voy a hacer un vídeo hablando sobre el anterior que publiqué hoy, sábado a las 12 de mediodía. Son ahora más o menos las 7 de la tarde. Y voy a hablaros en este vídeo un poquito sobre un par de temas que me parecen interesantes y un par de reflexiones que me habéis hecho hacer en los comentarios. Así que vamos a hablar un poquito sobre este tema. Y bueno, llegando ya al otoño, vemos como va cambiando los colores de verde a rojo. Y ya esta semana pasada había un montón de hojas en el suelo, lo que pasa es que se recogen. Alguna que otra queda, como veis, por ahí o por aquí, pero se intentan recoger para que no molesten, porque el problema que llega es que cuando caen las primeras nieves, las hojitas que están debajo de lo blanco de la nieve, pues hace que la gente resbala y tenga accidentes. Entonces, durante la época de otoño se intenta, por aquellos sitios por donde la gente va a pasear o caminar, de quitar las hojas. Bien, a ver si se ve un poquito que está lloviendo. Aunque dijera en el vídeo pasado que se viaja más barato con los coches de gasolina o diésel, naturalmente me refería a viajes, no me refería a trayectos pequeños. Para mí trayectos pequeños, ya lo he dicho varias veces en mi canal, son kilómetros hasta 200 kilómetros. Eso para mí es un trayecto pequeño. Después sería ya trayecto de viaje, a partir de 200 kilómetros para arriba, aunque bueno, viaje corto, hasta 1000 kilómetros serían viajes cortos o viajes mínimos, y a partir de 1000 kilómetros ya serían viajes serios. Viajes en los que hay que plantearse bien cómo hacer las cargas. Yo nunca he contemplado en un viaje de 1900 kilómetros hacer una pausa de dormir. Pienso que hay que dormir en las pausas mientras que carga el coche. Sus 15 minutos de regeneración que vienen muy bien si lo sabes aprovechar. Y bueno, deciros que sí, que para el viaje corto los coches eléctricos es lo más barato, porque claro, 200 kilómetros ida, 200 kilómetros vuelta, si son 200 kilómetros vas a estar un poquito apretado con un Tesla Model 3, por ejemplo, pero es factible si vas por zona, si no vas por autopista. Seguramente te sea posible hacer más de 400 kilómetros sin problema, siempre y cuando no pases del límite, y si ves que vas un poco más ahogadito, pues haces unos trayectos a 80 y ya está. He visto incluso vídeos de otros youtubers que hacen pruebas con los coches de consumo y van extra a un máximo de 110. Esto no lo entiendo, no lo entiendo, porque hay que probarlo siempre al máximo de la carretera. Es normal que los vídeos que veamos de Francia harán menos kilómetros que los que están en España, y los que hagan en Alemania pues bastante menos kilómetros, con un depósito, con una carga de batería que en España y que naturalmente en Francia, porque el límite es un poquito más alto. Resulta que al ponerme a grabar eso de la FIFA para el Mundial de Qatar, me he olvidado de lo que estaba hablando. La verdad es que es una cosita que me suele pasar a veces. Además me he puesto a hablar ahí con uno y bueno, como iba diciendo, no era el sentido del vídeo decir que el coche eléctrico es más caro en todo, sino sencillamente en el viaje. En el viaje, porque el concepto de que sean tan caras las cargas, me imagino que esto se intentará regular con el tiempo. La Unión Europea sacará una ley en la que haga que se haga unos precios más o menos accesibles, o que se intente dar ayudas a estas empresas para que puedan bajar los precios de alguna que otra manera, me imagino, o convenios internacionales para que las cargas sean más baratas. La verdad es que a mí me ha sorprendido, sobre todo con el caso de Tesla, que he visto como los precios subían abismalmente en Europa. En España quizás no tanto, pero en el resto sí. Más que nada porque, como decía, hay muchísimos coches eléctricos en estos momentos en la Unión Europea. Pensar que hay países en los que se supera el 30% de coches nuevos eléctricos, y esto, al haber poca infraestructura y haber mucha clientela, pues se pueden aprovechar, porque al final lo que todos buscamos es no estar muchísimo tiempo parados en el punto de carga. Y donde saben que hay poca competencia, porque no hay cargadores para todos, y como en los países europeos se mantienen unos horarios un poquito bastante raritos, es decir, no hay flexibilidad, la mayoría de la gente se comporta del mismo tiempo, del mismo sentido, hacen las comidas, las pausas, los movimientos en coche a las mismas horas,
Suiza es un país, por ejemplo, en el que yo vivo, que siempre te encuentras a la misma hora de todos los días de la semana, lo que sería con colonas, bueno, con momentos en los que hay mucho flujo de coches, y los cargadores son iguales, te encuentras a ciertas horas del día y ciertas horas de la noche, bueno, de la noche, después de cenar, como hay un montón de coches cargando. Hay otros horarios en los que no hay nadie, pero no creo que sea el sentido máximo el tener que ir a hacer una carga, por ejemplo, en un supercargador a las 2 de la mañana. Me imagino que estos no serán horarios normales. Aunque para mí no hay problema ninguno, me acuesto a las 3. Pero bueno, quiero decir que no es lo que se da sentido. Me vais a perdonar porque este vídeo lo he empezado. Al final, no sé si al final he dicho algo o no, pero voy a hacer la prueba de que me pongáis en comentarios de qué iba el vídeo hoy. Y si queda alguna duda de lo que quería decir, ponedmelo también en los comentarios. Os pediría también que os suscribierais al canal. La verdad es que hay muchas visitas que nunca han dado al botón de suscribirse, y sería un placer poder compartir con vosotros el que seáis miembros del canal o que seáis por lo menos suscriptores del canal, que esto apoya mucho en el mundo de YouTube. Si además lo acompañado de un like y de un pequeño comentario, eso ya es, bueno, la gotita que colma el vaso. Y nada, no sé si he dicho algo o no he dicho nada. Me parece que, como he dicho antes, parezco un político que habla y no dice nada al final. Pero a veces se nos va el santo al cielo. Y la verdad es que quería publicar un vídeo. Y este va a ser, pues, por así decirlo, un poco raro. Pero está ahí, se puede mirar. Y ponerme, como he dicho, en comentarios de qué iba el tema. Y si hay alguna cosa que se puede complementar. Por ejemplo, en un live streaming o en un día un poquito menos lloviendo, porque esto está lloviendo mucho y quizás entre llover, mirar a lo que no tenía que mirar y pensar que me voy a mojar todo, me he olvidado, se me ha ido el santo al cielo, y quizás cuando esté editando el vídeo me acuerdo de lo que quería decir y vuelvo a regrabar el vídeo, o sencillamente hago una prueba, como os he dicho, para saber si seríais capaces de escribir ahí en los comentarios algo de lo que os he comentado y que me deis un like y que os suscribáis al canal, porque al fin y al cabo se trata de ser lo más espontáneo posible siempre. Nos vemos.